respetuosos con el proceso que cada ser humano sigue. Yo sé que la sociedad pues, va como va. Yo vivo en este mundo, aunque trato no estar en él, como dicen los sufis. Y decía Jesús de Nazaret también. Hay que estar en el mundo, pero sin ser de él. Claro que vivimos aquí, pero uno puede desconectarse o no en función de su sentir. ¿Sí? Depende de ti, depende de mí. Y no es mirar a otro lado, sino es alimentar ciertas cosas o no alimentarlas. Cada uno sabe dónde pone los límites, ¿verdad? Todas esas vibraciones del resto de vehículos de consciencia, somatizándolos a sí mismo. El ejemplo claro es ese pequeño disgusto que en algún momento, o pequeño enfado que en algún momento habrás tenido ante alguna situación de la vida, y cómo el cuerpo físico recoge toda esa vibración, toda esa energía. Y a veces se traduce en un pequeño dolor de garganta, en una bajada del sistema inmunológico, etc. ¿Yo? ¿Quién es el que percibe que su camiseta a lo mejor no me acabe de gustar? ¿Quién? ¿Quién lo percibe? Lo percibo yo y se lo pongo a ella. Y ahí está el sufrimiento del ser humano. Siempre estamos así. Por eso cuando en el momento que uno se percibe, te pitan en el coche, tenemos que esperar una larga espera en un banco, al final invierte el movimiento. Pon discernimiento, pon consciencia en ese movimiento, invierte la situación. Si no es el problema de esa persona que te está haciendo esperar, eres tú contigo mismo. Ese orgullo del yo, ese concepto de vanidad que lo sabes todo y lo juzgas todo, lo único que haces es autodestruirte, pero sabiendo que todo es uno. Por tanto, el discernimiento integra, no excluye, no culpa. Somos los reyes del mambo culpando, es el deporte nacional. Todo culpa. No es que ha sido él, es que ha pasado por culpa de aquello. Como es espiritual, aquí nadie asume nada, ¿verdad? La responsabilidad, que es el acto más hermoso que tiene todo ser humano, es asumir las riendas de lo que pasa en su vida a cada instante. Eso no lo quiere, vamos, jamás quitaría sus etiquetas, sus galardones espirituales para asumir que él está equivocado. No, no, no. Su idea es la que es y la que prevalece. Muy buenos días a todos quienes nos ven desde Educación de la Nueva Era, y también saludo a quienes nos pueden llegar a ver desde el canal de nuestro querido compañero de vida Sergio Marina, que bueno, siento una gratitud infinita, Sergio, que estés del otro lado, en esa ventana virtual desde Barcelona. Un placer verte virtualmente de nuevo y muy bienvenido a Educación de la Nueva Era. Espero que disfrutes este rato de encuentro que vamos a compartir. Pues querido Mariano y amigo, pues por supuesto darte las gracias por abrirme nuevamente tu casa, que percibo también internamente que también puede ser la mía y la de todos, por supuesto, de las personas que se suman a este proyecto que empezó pues como todo, con mucha ilusión, mucha entrega, y cada vez hay más personas que se suman a esto. Y les agradecemos también. Ese agradecimiento lo trasladamos a todos ellos y nada, un placer compartir contigo, ya lo sabes. Muchas gracias. Y bueno, me siento muy feliz también por ti, por tener tu nueva obra, que se la muestro a la gente. Enhorabuena por este gran libro que me has hecho llegar muy, muy, muy amablemente, del miedo a la libertad. Y bueno, hoy este libro nos servirá como telón de fondo de lo que compartiremos hoy. Comento a la gente que lo estuve leyendo, ya voy por más de la mitad, y cuenta acerca de los orígenes del Ho'oponopono y sus principales referentes, el significado y sentido amplio y explicado muy claramente de la frase lo siento, perdóname, te amo y gracias. Y por otro lado, muchos ejercicios prácticos,
y habla, entre otras cosas, sobre los miedos, invita a acercarse a los miedos de manera amorosa, como dice aquí Sergio, responsabilidad, perdón, autoobservación, amor, gratitud. Y bueno, salió en abril del 2021 y la editorial es Gaia, así que gracias por esto que has compartido a la humanidad, Sergio, y felicitaciones. Bueno, pues gracias a ti por hacer este prólogo tan bien detallado. Y bueno, al final no deja de ser un sentir más en el espacio vital de cada uno. Y da igual, esta vez ha salido en forma de libro y otra vez sale en forma de un compartir o otra vez sale en forma de escribir o de pintar un cuadro. Cada uno en su casita, desde su posición, suma de muchas maneras y es momento en el curso en el que se halla esta humanidad en dar lo mejor de uno mismo. Y eso se traduce en múltiples acciones, sea un libro, sea ir a comprar el pan, sea atender a una persona en el banco o acompañar a una persona que está incapacitada para cruzar la acera, porque por sí sola no puede. Da igual, todos son actos de amor y actos de servicio hacia los demás. Por tanto, pues si puedes sumar, como siempre digo, en la vida de alguna cosilla, en la vida de las personas, ese será el objetivo, no hay otro. Sergio, algo que me pregunto ahora es, teniéndote ahí en esa ventana, es por dónde empezar, ¿no? Con tantos temas concienciales que se pueden compartir contigo, una diversidad tienes en tus videos, todo lo que tenemos en la escuela. Pero bueno, en el mes de abril hice algunas charlas en el marco de El amor aumenta al darse, con la idea de tener el libro al lado, prender la cámara y abrirlo al azar, y en donde toque comenzar a leer y que ese sea el impulsor, las bases mínimas referenciales. Así que bueno, si me permites, voy a abrirlo ahí donde caiga, voy a mezclar un poco. Mano inocente, claro. Por favor. Sí, y lo abro. Ah, bueno. Lo que tengo aquí. Capítulo 22, página 112 o 111. La ausencia de libertad. No, la ausencia de libertad. Leo las primeras líneas y vamos, ¿eh? ¿Piensas que eres libre? Seguramente tu respuesta ante dicha pregunta sea en términos afirmativos. Sí, me siento libre. En cuanto puedo tomar mis propias decisiones y llevar a cabo mis propias acciones, ¿no? Bien, quizá deberíamos profundizar un poco más para saber si verdaderamente ejerces tu libertad plenamente tal como aseguras. Desafiante. Así que bueno, Sergio, adelante. Te propongo que comencemos por ahí, si te parece. Te doy paso para comenzar este encuentro con lo que sientas mencionar al respecto. Gracias, querido Mariano. De hecho, ya se ha acabado el libro. Se acabó el libro, se acabó. Bueno, es la gran pregunta, es la gran pregunta que, de hecho, el libro se desarrolla en un momento en el que yo trato de indagar sobre esa cuestión interna, si realmente ese concepto que tanto hablamos y que a veces mal confundimos, sobre todo con ese trinomio, diría yo, entre el miedo, el amor y la libertad, ¿de qué manera podemos encajar todo eso, verdad? La pregunta es clara, si uno siente o percibe internamente si realmente es libre de per se, ¿verdad? Y bueno, yo sí que en ese momento, cuando me hago esa pregunta, empiezo a dilucidar que hay varios elementos en juego cuando hablamos de libertad. Lo que sí que creo que tenemos que tener muy presente es que hemos asociado siempre el miedo con el amor. Y creo que es una asociación que, bajo mi sentir y bajo lo que yo he podido percibir de los que realmente saben de todo esto, no digo que nosotros no sepamos, ni mucho menos, pero sí que me gusta poner en énfasis pues, el legado que han dejado muchos sabios y sabias de todas las épocas, de todas las culturas. Y nos han dicho que el amor no es una emoción, que el amor no es un sentimiento, que el amor es algo que trasciende de la palabra, que trasciende del concepto y que es lo que sustenta la existencia
lo que sustenta al ser humano y que realmente todo en la existencia, cada átomo, cada molécula de la vida está impregnada de eso que le llamamos amor. Por tanto, ni es una emoción ni es un sentimiento. Sí que el miedo lo podemos concretar con mayor nitidez, porque el miedo en definitiva es una emoción básica, cuyo propósito se emplea como un mecanismo de supervivencia ante una posible amenaza, que a veces puede ser real, pero a veces, y en su gran mayoría, es ficticia en sí mismo. Y curiosamente el miedo, si indagamos un poquito más, se sujeta en base a una percepción, como decíamos. Esa percepción, insisto, puede ser real, que en la gran mayoría de ocasiones no es real, y puede ser ficticia. Y si es una percepción y hablamos de miedo, está sujeta a un pensamiento. Y es ahí donde nos tiene que llevar el miedo. Es decir, hay un pensamiento que siempre es el activador de que nosotros sintamos miedo. La pregunta que viene a colación de la libertad y del miedo ¿es normal sentir miedo? Es decir, ¿podemos en un momento dado sentir miedo? ¿Todo el mundo siente miedo? ¿Llegará un momento que a lo mejor no sintamos miedo en nuestra vida? Yo creo que aquí hay que hacer también una pequeña reflexión. El tener miedo y el sentir miedo son dos posiciones diferentes. Como toda emoción sujeta a un pensamiento, es algo normal el hecho de poder sentir en un momento dado miedo. De hecho, fíjate, querido Mariano, que se dice en el budismo, por ejemplo, que el gran Siddhartha, justo antes de poder llegar a ese famoso nirvana, tuvo percepción de miedo antes de llegar a ese estado. Es decir, él en ese instante pudo sentir el miedo. No quiere decir que tuviera miedo, es decir, que mantuviera una posición de miedo constante, que es desde ahí donde sí que tenemos que actuar. Es decir, sentir miedo y gestionar el miedo puede ser algo normal y debe de ser algo que podamos incluir e integrar en nuestras vidas. Lo que sí que deberíamos quizás revisar es que dónde está nuestra posición de vida, desde dónde está sujeta cada acto, cada movimiento y cada decisión, dónde está anclada esas acciones. Y si realmente está ahí el miedo, es donde realmente es el trabajo que sí que trato de invitar para trascender. Por tanto, ese es el elemento. Por tanto, si estamos actuando desde el miedo en nuestras decisiones del día a día, sea en pareja, sea en nuestro ámbito familiar, también laboral, incluso en la enfermedad. Da igual, cualquier decisión que en nuestro día a día estemos tomando, debemos revisar si el miedo está escondido detrás de esas posiciones. Y por tanto, si hay un atisbo de miedo y de limitación en esa toma de decisión, lo que sí que tenemos claro son dos cosas. Si hay miedo sostenido, hay sufrimiento, y si hay miedo sostenido en esas acciones, en esas decisiones, lo que hay ahí es ausencia y privación de libertad. Lo que tenemos que tener claro es que esa libertad en muchas ocasiones puede ser que hayamos privado de libertad física, de hecho lo hemos vivido durante el confinamiento. No hemos tenido libertad física. De hecho, algunos seres, lamentablemente, en el mundo tienen graves barreras de libertad también física, por alguna discapacidad, incluso por razones también de género. Hay una privación también de raza, incluso de libertad, por esa privación. Ahí tenemos un tipo de libertad. Luego está la libertad psicológica, que es esta libertad de la que estamos hablando, sostenida desde el miedo. Si hay libertad, no puede haber, en este caso, esa libertad emocional. Es decir, hay miedo, por tanto, no hay libertad psicológica. Y finalmente, la libertad suprema, la libertad que realmente nos expresa nuestra verdadera condición, es la libertad espiritual. Somos libres por naturaleza, somos libres únicamente por ser seres espirituales
viviendo una maravillosa experiencia física. Por tanto, en ese trinomio de libertad, donde tenemos que poner el énfasis es de qué manera podemos ser libres psicológicamente y emocionalmente para vivir una experiencia libre y espiritual. No sé si el juego de palabras nos puede hacer reflexionar un poquito, pero en definitiva ese es el juego. Entonces, lo que deberemos investigar, autoindagar, es realmente en este aquí ahora, y cada uno debe ejercer una mirada honesta consigo mismo, por supuesto, es ¿qué harías en este aquí ahora, tú en este aquí ahora, yo en este aquí ahora, si no tuvieras miedo? Creo que es la gran pregunta que nos podemos hacer todos. ¿Qué harías en este aquí ahora? Cierra los ojos, déjate impregnar por la sabiduría del silencio y estoy convencido, no, convencidísimo que podrás sostener ese susurro que nace desde lo más íntimo y podrás descubrir aquello que te impide ser libre verdaderamente. Hay un ejemplo muy claro, en la Vedanta Advaita ponen el ejemplo de la cuerda, para darnos cuenta que el mundo de las percepciones nos engaña constantemente. Podemos ver una cuerda a 5 o 6 metros alejado de nosotros mientras vamos caminando hacia ella. La percepción rápidamente nos muestra a través de la descodificación que hacemos de nuestros sentidos corporeomentales, en este caso principalmente a través de la vista, que esa cuerda que vemos allí enrollada nos invita a pensar, porque ahí se activa el pensamiento y nos genera seguramente esa percepción de miedo, de pensar que lo que allí tenemos es una serpiente. Y no deja de ser una cuerda que a medida que nos vamos acercando hacia ella, lo vamos viendo con claridad y lo vamos viendo con mucha nitidez. Ese es el juego de la percepción y del miedo. Aparentemente, lo que vemos en la lejanía lo vemos de una forma, pero a medida que vamos entrando y nos vamos acercando a ello, lo vamos viendo con una mayor claridad. Lo vamos viendo tal y como es, a la luz del ser, a la luz de la nitidez y de la conciencia. Pocas veces abrimos la puerta de nuestro comedor y encontramos un león en nuestro comedor que nos vaya a comer o que nos vaya a generar algún tipo de daño físico para continuamente estar activos ante una posición de supervivencia en definitiva, ¿verdad? Pocas veces abrimos, pues no sé, la puerta de nuestro coche y nos encontramos, pues no sé, pues a lo mejor arañas venenosas del Sáhara. Date cuenta que al final esas situaciones de riesgo, de realmente de compromiso de verdad, donde ahí sí que se activan esos mecanismos propios del miedo, que es una situación de defensión ante lo que estamos viviendo, no es real. Es decir, nuestros miedos más mundanos, nuestros miedos que vivimos en nuestro día a día, de los cuales hemos construido desde muy pequeños, no dejan de ser situaciones siempre ficticias o mayoritariamente ilusorias en sí misma. No son reales. Las creemos como tal, las consideramos que sí lo son, porque percibimos que en ese momento hay algo que las hace reales. Pero ahí es donde debemos ejercer un acto de conciencia, abrazar ese miedo, traerlo a nuestro espacio y degustarlo en definitiva. Y por sí mismo, cuando a cualquier elemento que llega a nuestras vidas se le abre los brazos con la mirada de la conciencia, sin rechazarlo, sin negarlo, sin esconderlo, sin manipularlo, simplemente dejar que muestre aquello que debe demostrar, como toda emoción, ineludiblemente llega y se va. Ese es el gran principio de la vida, la impermanencia en sí misma, y toda emoción, todo pensamiento, todo sentimiento,
toda percepción siempre llega y siempre se va cuando no lo sujetamos. Lamentablemente, querido Mariano, esto no nos lo han enseñado en las escuelas. Es verdad que cada vez hay más personas, y así yo lo percibo, más docentes, más, en definitiva, seres humanos comprometidos al servicio de la consciencia, que poco a poco van incluyendo esas prácticas también de gestión emocional, de gestión de vida, en definitiva, porque es una gestión de vida para poder poco a poco darle espacio a estas cosas que son muy importantes. Porque si no, llega un momento que uno va consumiendo su vida limitado por los miedos. Los miedos son densos, los miedos son paralizantes, los miedos son restrictivos y por tanto al final nos convertimos, fruto de esos miedos, en pilotos automáticos, haciendo siempre lo mismo, de la misma forma, porque si hacemos otras cosas, ahí vuelve a aparecer el miedo y no queremos entrar en ese estado. Tenemos miedo a sentir el miedo y por tanto entramos en ese famoso círculo vicioso de que no damos o no somos capaces de dar pasos hacia adelante, pasos conscientes, de dar lo mejor de nosotros mismos. Fíjate que el miedo nos da siempre, o al menos como lo percibo yo, siempre nos da un espacio para conocernos un poquito mejor. Siempre nos da una oportunidad, siempre nos da un brazo abierto a que podamos dar un pasito más hacia nuestra vida. Algo siempre podemos aprender y el miedo nos dice, nos susurra, venga, ahora es el momento de dar ese paso. El mañana no existe, el pasado ya existió cuando fue presente. Ahora es el momento de coger esas tijeras invisibles y cortar esos lazos, esos grilletes que no son reales para poder dar pues nuestra mejor versión, en definitiva. Que no sean esas ilusiones que no son reales los que nos impiden dar pasos con firmeza y con confianza en nuestras vidas. Todo lo que ha surgido de unas líneas. Bueno, yo para compartir algo aquí en este encuentro lo tengo, bueno, mucho más fácil, ¿no? Porque tengo un poco la lectura del libro y todo lo que nos compartiste, Sergio. La verdad que pero bueno, al hilo de lo que tú mencionas, lo cual comparto, bueno, plena y totalmente. Ya sabes que sinceramente estamos muy alineados con estas ideas. Y pensaba mientras te escuchaba algunas cosas en base a la libertad, en base a lo que mencionaste. Nuestra voluntad es en su naturaleza libre, ¿no? Pero libertad, desde mi humilde punto de vista, es también hacer caso omiso a todo aquello que la mente concreta nos intenta enseñar, ¿no? Nos intenta enseñar, subrayado, ¿no? Es curioso porque esa mente concreta intenta enseñarnos lo que somos cuando ella misma no lo sabe. No lo sabe. De ahí que se convierte en una experta en crear confusión, ¿no? Como está completamente confundida, solo puede crear confusión. Por correspondencia, ¿no? Por ley universal. Y lo natural contribuye a seguir expandiendo la naturaleza, también por ley de correspondencia. Y ese es el objetivo del universo, ¿no? Expandirse. Y lo falso contribuye a seguir fabricando pensamiento falso. Y esa mente programada, si nos ponemos a pensar, no nos ha dado nunca, o sea, nunca nos ha dado una solución sensata a nada. A nada. Es más, como tú bien decías,
nos lleva al sufrimiento. Y como dices en el libro, ahí estaba un poco de reojo leyéndolo mientras te escuchaba, ¿está presente el sufrimiento en tu vida? Preguntabas ahí en el mismo capítulo que empezamos a leer, en el capítulo 22. ¿Está presente el sufrimiento en tu vida? Si la respuesta es afirmativa, puedo asegurarte que estás viviendo sin libertad. O sea, lo que menciona Sergio es, si hay sufrimiento, no hay libertad. Es decir, no hay paz. Y cuánto culto, ¿no? Cuánto culto en la humanidad de conciencia egoica, cuánto culto al sufrimiento, al dolor, al llanto, al drama, que claro, tienen su lugar, ¿no? Y con todo el respeto y el amor, ¿no? A quienes tienen la suerte de estar pasando por alguna noche oscura, ¿no? Algún sufrimiento. Sabemos del factor de impulso que es el sufrimiento, pero porque no valoramos lo real, ¿no? No valoramos la plenitud. Y claro, en un mundo falso, el líder de la falsedad, de lo irreal, que es el miedo, es el rey. Es el rey del mundo dual, el miedo. Respondiendo a las órdenes, obviamente, del amo supremo, ¿no? El ego, el pequeño yo, como te gusta decir a ti, a Emilio también. Se valora igual, ¿no? Se valora en su justa medida el lugar que tiene el sufrimiento, pero claro, no olvidemos que no es real, como tú decías, porque tiene una base falsa que es el miedo, es su profundidad. O sea, surge de no conocernos realmente. Pasa que no valoramos lo bello. En conciencia egoica, el amor, la salud, las buenas relaciones, la paz, todos esos elementos son también determinantes para el despertar de conciencia, para elevar nuestro estado conciencial. Pero ¿cuándo valoramos la salud? En el hospital o en la UCI de un hospital. Y son también determinantes para el despertar de conciencia. Por ejemplo, este encuentro nos produce a ambos un despertar de conciencia. Y si ni Sergio ni yo, o sea, no estaríamos bien de salud, no podríamos estar aquí. Entonces lo real, lo que existe en el mundo verdadero, como por ejemplo nuestro estado natural de salud perfecta, es también un gran impulsor de la conciencia. Y por otro lado, siempre nos intenta enseñar esa mente concreta de una manera contraria a lo natural. Por ejemplo, con creencias caducadas, con creencias limitadas, con creencias de carencia. Entonces, todo lo que aprendamos, claro, no es que no nos sirva, ¿ok? Todo nos sirve, pero simplemente nos retrasa en nuestra evolución. Porque lo único que ganaremos será aprisionamiento, será falta de libertad, y de eso ya no queremos. Como dice Sergio en el libro, buscamos la libertad que nos lleva a la paz. Y es muy simple lo que buscamos. Es muy natural, es muy inocente. Nuestra voluntad siempre va a ir hacia lo natural, siempre va a buscar la libertad. El tema es dónde hallarla. ¿Dónde hallarla? Si ahondamos en el ser, bueno, la cosa cambia, porque ya sabemos todo lo que está en el ser y la importancia de tomar conciencia del ser. Está el silencio, está la quietud, está la contemplación, está la tranquilidad, está el presente, está el desapego, no necesidad de nada, amor incondicional, estado de no mente, no pensamiento, no hay suposiciones, todo es. Entonces, mientras nuestra voluntad sea libre, la mente concreta no podría enseñar nada porque no la escucharíamos, no le prestaríamos atención. Hay sufrimiento porque le damos más atención de lo que merece a esos pensamientos absorbidos, programados, sin cuestionar. Es decir, entraron sin conciencia. Ok, los aceptaremos, los observaremos y los desvaneceremos, si hay que desvanecerlo, y los amaremos. Pero de este modo nuestra mente, en su nivel más bajo, se posiciona como la negación del libre albedrío. Tiene la llave a la puerta que conduce a la negación de la libertad. Nos conduce hacia eso.
Entonces, prestarle atención a la mente egoica es negarnos la libertad a nosotros mismos. No es nunca el ser quien nos coacciona, porque él comparte su libertad con nosotros. La libertad es una. Nuestra voluntad y la del ser no pueden nunca estar en desacuerdo, porque son una. Entonces nuestra mente nos intenta enseñar que nuestro deseo es oponernos a la voluntad del ser. Pero el ser nos conduce firmemente, pero firmemente por la senda de la libertad. Tiene la otra llave, la llave maestra. La mente tiene el duplicado barato. El ser tiene la llave maestra, la original, la que abre todas las puertas de la libertad. Y por eso la mente abstracta es el nivel del plano mental más preparado para indagar en lo trascendente, en lo transformador. Es muy importante no olvidarla. A nivel humanidad pasó mucho tiempo olvidada y ya es suficiente. Por eso estos encuentros, ¿no? Para recordarla. Y decía también una gran influencia para el crecimiento conciencial, que es fuente de inspiración, ¿no? para muchos que estamos en este camino, el armenio Gurdjieff. Decía, y hace poco la compartí en las redes sociales, una frase: si una persona coloca todas sus esperanzas en la vida externa, cuidado, ¿no? Cuidado, porque la vida externa te puede premiar. Y si te premia, te convertirás en un monstruo. Entonces, para ir redondeando esta pequeña intervención, la libertad se halla en la reflexión, en el estudio y en la práctica, en el estudio de la conciencia, la espiritualidad, la filosofía, las artes, la ciencia. Si cambiamos eso por la distracción vacía que nos propone la humanidad programada bajo la conciencia egoica, de a poco vamos entre todos a diluir la conciencia egoica y hallaremos algo muy parecido a la libertad. Continúo, Sergio, con un párrafo, o sea, lo que venimos hablando, con el párrafo número 2, para seguir un poco con la lectura, y te doy pie para que nos compartas lo que despierte en tu ser. Sergio continúa diciendo: te diría, para que reflexiones al respecto, que si tu sistema de pensamiento se sostiene con algún tipo de creencia social, cultural, política, religiosa o educativa, quizá no eres tan libre como piensas. Tus creencias, de algún modo, te esclavizan y te condicionan a la hora de relacionarte con el mundo y sobre todo de vivir tu vida. Los automatismos, los actos mecánicos, los movimientos programados, las ideas preconcebidas y, en definitiva, todos tus sistemas de creencias coartan de manera directa el grado de libertad que tienes como ser humano. Se dice, querido Mariano, que los pájaros que nacen en jaulas piensan que volar es una enfermedad. Yo creo que muchos de nosotros, o al menos algunos intentamos, mejor dicho, y cada vez hay más personas que tratan de percibir que esas jaulas tienen una puerta y esa puerta está abierta. Y creo que es el momento ya de percibir que no es que haya una puerta, es que tampoco hay ninguna jaula. Que esa jaula que hemos construido, como tú muy bien decías y ponías el énfasis, en esa mente concreta, albergada de pensamientos repetitivos, albergada de construcciones ilusorias, albergada también de pensamientos comunes e identificativos a lo que todo el mundo piensa que debe de ser y que en la gran mayoría de ocasiones distan mucho de tu forma de percibir la vida, aunque los hayas asumido como tal, son los puntos de anclaje de desde donde estamos viviendo la vida. ¿De qué manera podemos desidentificarnos de eso que no somos? Es decir, si lo que somos, y lo decías tú de una forma brillante, somos plenitud, somos libertad, somos felicidad, somos paz interior, somos amor incondicional. Si eso que ya somos
ya únicamente lo debemos expresar, ¿por qué no lo expresamos y lo materializamos en nuestro día a día? Es que lo que somos, curiosamente, ya lo somos. Es que no hay que hacer absolutamente nada para expresarlo, porque si no, no tendría sentido. El juego estaría modificado, nos estaríamos engañando. Algo que ya somos y hay que hacer algo para expresarlo. Es incorrecto. El juego está en desidentificarnos de ese yo que está sumido en las 1001 tretas para mantener el control sobre nuestra vida. Uno, desde que se levanta hasta que se acuesta, únicamente tiene que analizarse, autoobservarse, autoindagarse y ver desde dónde sale, desde qué posición sale todo aquello que nace de sí mismo. Y yo creo que ese es el mayor acto de honestidad que puede hacer un ser humano. He respondido de esta forma, he actuado de aquella otra. Trata de indagar mínimamente. Si a veces no se requiere mucho esfuerzo, tampoco se requiere hacer ningún curso. Simplemente obsérvate desde dónde nace eso que estás haciendo. Y verás que a veces hay sentimientos de ira, a veces hay posiciones de angustia, a veces hay rabia, a veces hay, pues por supuesto, ese miedo del que estamos compartiendo. Ahí ya tenemos claras pistas y claros indicadores de saber desde dónde estás viviendo, desde dónde estás actuando. Y seguramente podrás percibir que desde ahí actúa ese que crees que tú eres, pero no eres tú. Como decía el gran Ibn Arabi, decía, tú no eres tú, tú no eres tú, sin embargo tú no lo sabes. Es maravillosa esa reflexión, porque nos dice a cada instante de que aunque creas que eres tú, sumido en esos condicionamientos, en esos programas que has hecho tuyo, sinceramente y reflexivamente, no eres tú el que está detrás de todo eso. Somos algo mucho más grande, somos algo mucho más nítido, que no genera confusión. Y si hay confusión en nuestras vidas, es otra señal evidente que quizás no estamos viviendo desde ese centro. Y para vivir desde ese centro no se requiere pensar, no se requiere llegar a nada ni a nadie, no se requiere comprar nada, no se requiere tener algo, no se requiere poseer alguna cosa, simplemente se requiere vivir. Vivir viviendo, vive con intensidad, vive desde tu sentir, vive cada instante que te regala la vida, cada instante como si fuera el último instante que pudiéramos vivir. Y es desde ahí, y desde ahí brota únicamente algo que cada instante percibimos y todo el mundo lo percibe, todo ser humano lo percibe. No hay excusas que valgan. Tu corazón te susurra, tu corazón te indica a cada instante el camino. Y es esa la llamada, la primera llamada, no la segunda, que luego sube a la mente concreta y el pensamiento lo descodifica en las mil y múltiples engaños, múltiples decisiones y todas esas cosas que ya conocemos. No somos el Sergio que es no sé qué, que tiene no sé cuántos. Todo eso llega un momento que uno debe percibir que es fantasía, que lo único que genera es sufrimiento, no genera otra cosa. No quiere decir que no lo vivamos, no quiere decir que pueda llegar a nuestras vidas y lo podamos gozar y lo podamos disfrutar, pero teniendo claro que de la misma manera que llega, tiene también que salir y que no es real en sí mismo, sea un coche, sea un perrito o sea la piscina tan maravillosa que tienes detrás de ti. Al final todo eso es ilusión y lo único real que existe es lo que somos en este instante. Y ya lo somos.
y únicamente está ahí para ser vivido. Tal cual. Y en base a lo que mencionas, muchas gracias ante todo por todo lo que estás compartiendo, y en base a la lectura de este segundo párrafo, ¿no? Si tu sistema de pensamiento se sostiene con algún tipo de creencia social, cultural, política, religiosa o educativa, quizás no eres tan libre, ¿no? Invitas a pensar. Yo le llamo las leyes del aprisionamiento, ¿no? o del cautiverio. Le dimos nuestra paz a las leyes del cautiverio, ¿no? Creencias sociales, creencias políticas, culturales, religiosas, educativas. Creencias fijas, ¿no? Creencias fijas de cómo vivir la vida y de qué hacer en la vida y de cómo pensar la vida. Todo inútil, porque la vida es ahora. O sea, la vida no es más que este momento. ¿Qué creencia política nos sirve para vivir ahora? Ninguna. ¿Qué creencia religiosa nos sirve para vivir ahora? Ninguna. Lo aprendido ahí en el sistema ese de formatorio, ¿no? El sistema formatorio para el mercado laboral y ser productivos para otro, ¿no? Lo que se llama sistema educativo, ¿no? El sistema educativo, ¿de qué nos sirve ahora lo aprendido ahí? Pero según mi punto de vista, claro, hay otro tipo de leyes vinculadas a nuestra voluntad, vinculadas a nuestro ser, vinculadas a la naturaleza, que son las leyes de la paz, las leyes del amor, las leyes de la libertad. Esas no son leyes para vivir en cautiverio, ¿no? Y las leyes de la libertad y las del cautiverio, claro, no pueden coexistir, no pueden entenderse, son irreconciliables. Tal como la nada y el todo, el miedo y el amor, ambos proponen dos mundos diferentes. Las leyes del amor, la paz y la libertad operan exclusivamente para nuestro bienestar en el presente. Todo lo demás implican leyes de cautiverio y están dictadas por el ego, por el falso ser, por el pequeño yo, y por lo tanto son contradictorias, son dementes, son caóticas, sin fundamento, son irreales, son cambiantes, son apegadas al mundo de la materia, son apegadas al tiempo y el espacio. Como por ejemplo las que menciona Sergio, ¿no? En su libro, leyes sociales. Cada sociedad tiene sus propias leyes. Leyes políticas. Cada sociedad tiene también sus leyes. Leyes religiosas. Cada religión, según su tiempo y espacio y sus referentes de turno, tienen sus leyes. Y así, culturales, educativas, infinidad de leyes. Pero sin embargo, no existe nada en el universo que no esté regido por el amor. O sea, el amor mismo protege todo lo que ha creado mediante sus leyes. Todo lo creado responde a las leyes del amor. Acata las leyes del amor. No podemos renunciar a las leyes del amor, pero sin negarlas. Es decir, siempre estamos acatando las leyes del amor. Desde el momento que encarnamos en este universo, vaya uno a saber cuándo fue, ¿no? Pero podemos negar las leyes, podemos intentar reemplazarlas también. Y claro, eso fue lo que hicimos como seres humanos, ¿no? Las leyes naturales que nos llevan a una vida sencilla y alegre, sin miedo, sin necesitar nada, y nos conducen a disfrutar de esta existencia, a disfrutar de este instante. Bueno, las fuimos reemplazando por las leyes del cautiverio, leyes que, como dije, gustan al pequeño yo, creencias sociales, creencias políticas, creencias culturales, creencias religiosas, educativas. Pero no podemos hacer lo que el amor no dispuso. Porque, o sea, lo que no dispuso no puede tener lugar en el universo. Pero vivimos haciendo como humanidad lo que el amor no dispuso. Es así. Un toro no está para que uno se divierta con él y lo haga agonizar y lo mate ahí en público. Bueno, y ahí va el ser humano, ¿no? La especie más lista,
¿no? Ja, ja, ja. Y monta toda una industria de entretenimiento retrógrado y sanguinario, insignificante. ¿Qué es lo divertido? No lo entendemos. ¿Qué estamos en la época de las cavernas? A ver, una liebre, por ejemplo, no la dispuso la naturaleza con todo su amor para que te diviertas matándola, jugando, no sé, al tiro al blanco, y usarla para esa clase de entretenimiento ciego, ignorante de lo bello de la naturaleza. Y ahí va el ser humano, ahí la especie más lista, ¿no? Los peces no están para que te diviertas asesinándolos y hacer de ese ritual sanguinario un entretenimiento. Se hacen hasta rituales culturales, no sé, festival de la caza de atunes, jajaja, nos divertimos, cómo nos entretenemos, qué listos que somos. Apresamos atunes, qué diversión, ¿no? De la humanidad. Ya se conoce lo suficiente bien el planeta como para saber que una persona consciente puede alimentarse de infinidad de alimentos nutritivos y no afectar a ninguna otra forma de vida. Algunos ejemplos, ¿no? De costumbres culturales normalizadas y violentas, no amorosas, que todos festejamos. Bueno, igual yo no es la idea señalar a otros, forma parte de la humanidad en la que existo, ¿no? En la que existimos como elemento material, ¿no? Como personalidad. Podría seguir quizás con 50 más, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos como humanidad con esta inconsciencia? ¿Sabes, Sergio, que el otro día, 3 de la mañana, estaba mirando YouTube? Te lo comento porque sé que obviamente te conozco y bueno, y que intentas mantenerte un poco alejado de los medios y la información está básica de las empresas de comunicación que fomentan la conciencia egoica, ¿no? Pero bueno, estaba ahí mirando YouTube, un cohete chino perdido, fuera de control, estaba ahí girando, no sé si te habrás enterado, girando, no sabía nada. Bueno, te lo menciono. A ver qué piensas, no sé. Un cohete chino perdido, fuera de control, girando, escucha Sergio la velocidad, 27.000 kilómetros por hora por el planeta. Yo seguía la transmisión, de hecho les avisé a mis padres que están en Argentina, tengo un cohete chino acá arriba que, claro, estaba en Costa Rica y de repente aparecía en Australia, porque iba a 27.000 kilómetros por hora por el planeta. Escucha, Sergio, ¿sabes por qué sucedió eso? Se les escapó. Como a los chinos se les escapó, como a quien se le escapa un perro. ¿Qué estamos haciendo? A ver, ¿qué estamos haciendo como humanidad? India con 400.000 contagios diarios y hay gente que está jugando con cohetes, con los millones y millones de dólares que cuesta lanzar un cohete, fabricarlo, mantenerlo. Los gases contaminantes que emiten cuando despegan y cuando se quedan perdidos en la estratosfera, liberan aluminio, liberan nitrógeno, todo eso afecta a la química de la atmósfera. El nivel de basura espacial que hay, actualmente cerca de 100 toneladas de fragmentos de cohetes están en órbita. Pero bueno, más allá de la contaminación, en plena pandemia, o sea que no nos bastó todo esto, no nos bastó, o sea, lo que estamos viviendo, o sea, encima nos tenemos que preocupar que no se nos caiga un cohete en el techo de nuestra casa. O sea, porque no sé, están ahí un grupito de personas jugando con cohetes. Inentendible, no son inentendibles, inconscienciable ya, si me permiten la palabra, inconscienciable. Me cuesta que me ingrese en la conciencia tanta irresponsabilidad, porque claro, ¿sabes dónde cayó, Sergio? Cayó en el Océano Índico, porque claro, el 70% del planeta es agua, entonces cayó en el Océano Índico. De casualidad. Si caía, porque claro, lo estaban monitoreando. Si caía en una especie poblada, en un territorio poblado, con población, si caía aquí, por ejemplo, causaba una tragedia, un incendio, algo. Está bien que se degradaba, pero un incendio. ¿Y qué iban a decir? Perdón, se nos escapó el cohete. Estábamos jugando como los niños cuando juegan en la calle y se les va el balón, la pelota, y se les cae, o sea, y dicen, perdón señora. ¿Quién se iba a ser responsable de todo eso? Bueno, mucha irresponsabilidad. ¿Con qué? Con el universo que nos dio la vida. No lo cuidamos, no lo valoramos.
Claro, como se piensa a nivel masivo y popular, que aquí estamos un rato, ¿no? Un instante. No estamos un rato. La vida es mucho más que eso. Hay otras dimensiones, hay sucesiones de vidas, hay conciencia luego de esta experiencia física. Pero bueno, hasta tanto no nos demos cuenta que nada, excepto las leyes del amor, ha existido jamás. O sea, fuimos creados mediante sus leyes y por su voluntad. O sea, también fuimos creados creadores. Pero claro, con las leyes del cautiverio, las leyes del aprisionamiento, ¿qué vamos a crear? Nada. O sea, el Festival del Atún, ¿no? Y ahí seguimos, afectando a otras formas de vida, creyéndonos superiores, los reyes del planeta, ¿no? El otro día tuviste el gran placer de compartir con un gran amigo, que es Emilio, y él ha compartido mucho sobre la situación distópica que estamos viviendo. Y es así, querido Mariano. Yo lo percibo tal cual lo compartes, pero sí también te diría que, tal y como lo siento en mi corazón, que ojos nuevos para un mundo nuevo. Es decir, ya lo decía muy bien Gandhi, cada uno en su posición, tú y yo, todos nuestros amigos que nos están ahora escuchando, aquellos también que nos escucharán, que nos verán, son esos los motores de cambio y de transformación que necesitamos. Yo no me quiero quedar con el vaso vacío. Yo soy un convencido de que cada día, más allá de que eso en los medios de comunicación, de los cuales yo, desde mi humilde sentir, no doy ni un minuto de mi tiempo, hay muchos actos de amor, hay muchos actos de generosidad, hay muchísimos actos de altruismo y hay muchísimos actos de compasión de muchos seres humanos. Yo percibo en mi interior que cada vez hay más seres humanos que están saltando del barco. Es cierto que en los momentos distópicos pues hay seres que se unen a ese miedo y el miedo genera más miedo y del miedo difunde el miedo como la pólvora en sí misma, se expande muy rápido, ¿verdad? Pero también en estos momentos distópicos están contribuyendo a que hayan seres humanos que en su momento consciencial, que es el que les corresponde, se estén planteando precisamente cuestiones como las que tú estabas compartiendo. ¿Hasta cuándo, verdad? ¿Hasta cuándo? Es decir, también hay que ver el otro lado. Hay cada vez más seres comprometidos consigo mismo. Y si estamos comprometidos, tú y yo, nuestros amigos que nos están viendo, con nuestro proceso, seguro que podremos contribuir a esa transformación. Somos muchos. Es verdad que lo hacemos de una forma quizás más silenciosa. Estoy también convencido de que esos actos de amor pues no tienen el espacio que deberían de tener en muchos casos, pero están. No nos olvidemos que están. Yo cada vez recibo proyectos conscienciales cada vez más hermosos, iniciativas conscientes que años atrás hubieran sido impensables. Gracias también a estos momentos distópicos hay seres humanos que están dando ahora su mejor versión. ¿Hasta cuándo, verdad? ¿Hasta cuándo voy a estar impedido y creyendo el discurso de lo socialmente conocido y aceptado? Pues quizás muchos de esos seres que antes pensaban y vivían de una determinada forma, ahora lo están haciendo de esa forma. Y esa masa crítica va a llegar. Y esa masa crítica de seres conscientes de una humanidad hacia la que apunta esta humanidad, que es la que ya estamos viviendo, no es que vaya a venir alguien de fuera y encarne en otro cuerpo. No, gente como tú y como yo, como nuestros amigos, que están con sus vidas diarias, con su cotidianidad, plasmando el cielo en la tierra, somos nosotros los que tenemos que crear esa masa crítica, esa masa consciencial, en los pequeños actos, en los pequeños gestos, en sumar, no solo en la vida personal, sino sumar en la vida de las personas. Y eso, por supuesto, que se está haciendo y por supuesto que se va a extender cada día y cada vez más. Por tanto, hay que ser positivos
y sin lugar a duda sumarse al barco de la consciencia, que es el único real. Lo otro ya sabemos lo que nos ofrece, es que no hay negociación. Podremos disfrutar cazando peces o haciendo daño a otras formas de vida, pero detrás ahí hay sufrimiento. Hay un sufrimiento encubierto. Por eso lo hacemos, para aliviar el sufrimiento. Y desde la consciencia también hay que tener compasión hacia esas personas que inconscientemente están sufriendo, haciendo daño a terceros. No lo justifico. Por supuesto que no justificaré jamás el daño ni a cualquier ser humano ni a cualquier forma de vida. Pero ahí lo único que nace de nuestro ser es la máxima profunda compasión hacia esos seres que tarde o temprano, estoy convencido que darán el salto hacia ese barco de la consciencia. Concuerdo plenamente, total y plenamente. Son procesos, claro. La humanidad también está buscando la paz. El mundo también está buscando la paz, al igual que nosotros, ¿no? Como nosotros estamos buscando la paz, la humanidad también. Mientras tanto, tiene sus periodos de distracción, que hoy son estos, antes fueron otros. Pero claro, el mundo tiene tanta necesidad de paz como nosotros mismos. Una parte puede estar un poco confundida, pero bueno, como tú dices, no todo está perdido. Hay personas que están ofreciendo su paz al mundo, dando paz, y así reciben paz. Hay personas que lanzan estos libros, como tú, del miedo a la libertad, y que también hacen en no absorber esa información que nos emiten los medios de comunicación. Y coincido, estaba también relojeando un poco el libro, y en un momento también dices que la libertad y el miedo hay como que separar, ¿no? Separar lo falso de lo verdadero. Y pensaba, ¿no? Alguien podría decir, pero eso no es separación dual, o sea, no nos sigue adentrando en la dualidad. No, o sea, es un proceso de separación, pienso yo, un proceso de separación constructivo, ¿no? Un proceso de separación consciente, ¿no? Porque claro, si venimos de un mundo dividido en dos, ¿no? Formateado con una conciencia dual, bueno, una de las técnicas para elevarnos hacia una conciencia neutra es separar la paja del trigo, separar lo falso de lo verdadero, separar todo lo que es sufrimiento y lo que es libertad, ¿no? Todo lo que es miedo y lo que es libertad. Desde la teoría, leyendo, reflexionando, y desde la práctica también. Por eso también el libro tiene mucha práctica. Y claro, para salir del miedo tenemos que saber lo que es, ¿no? Para salir del sufrimiento tenemos que saber lo que es. Y eso nos enseña también a diferenciarlo claramente de lo real, de aquello que es verdadero. Y desde ahí elegir conservar solo lo que lleva a la paz. Cuando todo lo que retengamos en la memoria sea digno de paz o sea digno de amor, ya no tendremos miedo. Entonces, permitirnos contemplar. Tanto como el amor mismo contempla lo que crea y ve que es eterno, nosotros también deberíamos contemplar nuestras creaciones falsas, nuestras creaciones con una percepción invertida, y verlas con amor. Aunque, claro, estas creaciones hayan sido, bueno, tuvieron su lugar, quizás una enfermedad, un accidente, una situación dolorosa, una pérdida. Todo eso lo deberíamos ver también con amor e integrarlo. Porque cuando se desvanezca la creencia falsa que originó esas creaciones, dejarán de existir para uno y dejarán de existir también para toda la humanidad. Así que, Sergio, 3 de la tarde aquí en España, 1 hora de charla. Te doy paso para concluir este encuentro con lo que sientas mencionar a toda la comunidad de educación de la nueva era, y también para tu canal, que sé que esto siempre lo compartes tan generosamente. Bueno, así como para cerrar este grato encuentro, aquí percibes nítidamente, o al menos es mi percepción interna, que todo es 1 hora, ¿verdad? Llevamos 1 hora, como podría ser 2, como podrían 4, ser 5. 4.
Sí, inmutable, ¿verdad? Es inmutable. Ahí el ser está aposentado y simplemente está viviendo. Ese es el resumen al final. Yo creo que como todo en lo que hemos compartido y recapitulando un poco, estamos a cada instante, tenemos la oportunidad, si me permites, y tenemos la elección, si me permites también, de elegir. A cada instante que tenemos la oportunidad de elegir cómo queremos vivir. Y eso, curiosamente, depende de nosotros. No es una elección que vaya a tomar nadie por nosotros, más allá de los condicionamientos que hemos puesto encima de la mesa. Es un acto de profunda responsabilidad el hecho de plantarte y decir hasta aquí. Voy a vivir de verdad, voy a vivir de otra forma. Por supuesto que la dualidad está, pero la dualidad nació para convertirse en unidad. Esa dualidad que estamos experimentando del frío y el calor está expuesta simplemente para convertirla e integrarla en uno. Por tanto, al final de todo este viaje, debemos observar que ante todo lo que se mueve, que son polaridades, ¿verdad? Jugamos a este juego, ¿verdad? Lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Ya percibimos que la vida no se expresa a través de esas polaridades. La vida se expresa a través de un camino que está en el medio, de un camino como el discurrir del agua, que ese agua siempre discurre, no piensa en que tiene que discurrir, simplemente se deja llevar, encuentra siempre curiosamente el camino más fácil, encuentra curiosamente el espacio más accesible, encuentra siempre fácilmente todo aquello que resulta sencillo, útil y práctico. Limitémonos a eso, a vivirlo desde una vida sencilla, desde una vida sin grandes aspavientos, simplemente centrándote en vivirlo de una forma mucho más honesta. Y preguntarte una y otra vez y preguntarnos qué haríamos en este instante si no tuviéramos miedo. Y adelante, y adelante, y adelante, a vivir para romper esas cadenas, a vivir para avanzar, a vivir para romper esos grilletes que creemos que son reales, pero son completamente ilusorios y falsos. Por tanto, simplemente gracias y gracias y gracias. Es lo único que puedo aportar. Gracias a ti, Sergio, por tu espontaneidad, tu generosidad de compartir. Un placer estar contigo y con toda esta gente que nos acompañó en el día de hoy y quienes nos escucharán en algún otro presente de su existencia. Y nada más, un saludo para todos y muchísimas gracias, y nos estaremos viendo en algún otro encuentro. Obviamente con Sergio te invitamos para más adelante, que será un placer también tenerte en varias oportunidades, porque como venimos teniendo siempre, en varias ocasiones, porque es un placer conversar de todo, una persona con la cual se puede conversar absolutamente de todo y seguir galopando en este crecimiento conciencial que tanta falta nos hace. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias a ti, el placer es compartido y el agradecimiento, por supuesto, es eterno hacia ti y hacia toda la comunidad. Gracias de nuevo y de corazón.